Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir hoy de forma presencial a este evento. No deja de ser una vuelta a la normalidad después de haber estado tan acostumbrados estos 2 últimos años a los eventos en streaming. Y la verdad es que es una alegría veros a todos aquí, que prácticamente conozco a todo el mundo, con lo cual estamos como en casa otro año más, ¿no? Gracias a SpainShift por organizar estas jornadas. Hoy vamos a inaugurar la semana de la inversión socialmente responsable, que SpainShift organiza durante 7 días y que se va a celebrar durante 5 días y que se va a celebrar en diferentes ciudades de España. Nosotros hoy aquí en Fundación Telefónica, como sabéis de nuestro grupo y en Fonditel, estamos muy orgullosos de poder ser otra vez el host y los que vamos a inaugurar esta semana de la inversión responsable. Muchas gracias al equipo de SpainShift, muchas gracias a mi equipo, que ha trabajado muchísimo en la preparación de este evento, que sabéis que yo he estado esta semana prácticamente fuera de juego, aunque he pasado un COVID leve, pero me ha dejado un poco floja y han sido en realidad todo mi equipo los que han preparado hoy esto. O sea que muchas gracias. También muchas gracias a nuestros ponentes, ¿dónde está Francisca? Francisca, perdóname. A Francisca, a Mario, a Manuel Álvarez, que vendrá más tarde, y por supuesto gracias a Joaquín Garralda, presidente de SpainShift. A lo largo de la jornada vamos a tener la oportunidad de hablar de temas muy relevantes ahora mismo para lo que es la industria de los planes de pensiones de empleo y en España, ¿no? Hay 2 factores muy importantes de máxima actualidad, como es la promoción y fomento de los planes de empleo a nivel público y también la sostenibilidad, no solo en España, sino a nivel europeo, que nos está abarcando y es como una ola que nos va marcando hitos, nos va marcando plazos, nos va marcando todo el camino que tenemos que recorrer. Hoy, además, es un día importante para Fonditel porque hemos intentado coincidir para este evento con la publicación de nuestra memoria de sostenibilidad, en la que damos un poco cuenta de todos los avances que hemos dado recientemente, que son muchos, la verdad, para poder cumplir con nuestra mejor diligencia todos los avances y toda la normativa en términos de sostenibilidad a la que vamos a tener que hacer frente, sin lugar a dudas, no solo este año, el que viene, sino seguro durante los próximos 5 años. A lo largo de nuestro informe nos hemos hecho eco de las principales implicaciones que tiene todo esto para nuestra industria, los retos que tenemos que afrontar y la innovación que supone todo esto para la gestión de activos. No podemos olvidar que están haciendo un nuevo producto financiero. Es decir, artículo 8 y artículo 9 ya suponen en sí mismo un producto financiero nuevo. Y además es un nuevo asset class, es decir, si antes teníamos renta fija, renta variable, renta mixta, garantizados, pasivos, pues ahora tenemos también un nuevo asset class, que es artículo 8, artículo 9 o fondos de impacto, que también reciben ese nombre los del artículo 9. De hecho, sin ir más lejos, cuando entró en vigor el nivel 1 del divulgamiento, de la Directiva de Divulgación del SFDR, aparecieron de repente, el 1 de marzo de 2021, de repente el mercado apareció en España en concreto con casi 65.000 millones de fondos en artículo 8, es decir, sujetos a sostenibilidad, y 3.500 millones de artículo 9, es decir, sujetos a sostenibilidad medida o con criterios de medición.
Esto viene a suponer en total como un 23% de los fondos españoles. Es decir, que sin ir más lejos, el día 1 de abril ya teníamos este mercado representado. En Europa los datos son muy parecidos. Según EFAMA, los fondos artículo 8 supondrían un 22% del mercado y los fondos artículo 9 un 2% del mercado. Es decir, que estamos hablando que ya hay un 25% del mercado categorizado en estos dos aspectos, 8 y 9. No nos damos cuenta que todo eso que se desarrolló el 1 de abril, que apareció de repente en nuestro mercado el 1 de abril del año 21, todavía no estaba ni en vigor nivel 2 del reglamento de divulgación, es decir, todavía no sabíamos cómo esos productos iban a tener luego que reportar esa sostenibilidad que decían que tenían. Efectivamente, esto pues, va a traer también muchos cambios en el sector a la hora que sepamos todo el desarrollo posterior en el que nos tenemos que adaptar del reglamento de divulgación, nivel 2, y los RTS que se publicaron en su momento. Y el título de la memoria es Preparados para el cambio. Yo creo que lo dice todo. Desde Fonditel detectamos todavía que estamos empezando, que estamos preparados. En Fonditel ya estamos preparados. Pero vamos a tener que abordar durante los 5 próximos años temas que son muy importantes y sobre los que todavía no hay definido claro un camino ni una hoja de ruta escrita sobre cómo podemos enfrentarnos a ellos. Estoy hablando de temas y que probablemente nosotros intuimos desde Fonditel y por nuestra propia experiencia que va a ser un camino de prueba y error, es decir, políticas de prueba y error. Desde aquí, desde Fonditel, vemos temas muy claros como son la adaptación de las carteras a la transición baja en carbono, es decir, a la descarbonización de carteras. Todavía en este campo hay más ambición que realidad, es decir, es difícil para todos los gestores de las diferentes clases de activos poder decir que ya puede adaptar su cartera a esos objetivos de net cero. Es difícil porque, de hecho, las gestoras que han asumido esos retos, pues al final están abarcando estos retos con un 15% de sus activos, un 20% de sus activos, pero no del 100% de sus activos bajo gestión. Por lo tanto, por eso digo que hay un camino importante a recorrer y sobre esto no hay una hoja de ruta escrita. También tenemos otro problema, digámoslo así, que vamos a tener que enfrentarnos y que tampoco hay otra hoja de ruta escrita, que es la medición del impacto. Independientemente de los RTS que se han publicado, luego, al final, la medición del impacto, que es lo que va a hacer de una forma, digámoslo así, accesible la información a los inversores minoristas y a los stakeholders en general, va a considerar diferentes criterios. Y ahí también tendremos que ir abordando el proceso pues, lentamente, prueba y error, y adaptándonos a los nuevos requerimientos normativos que seguramente saldrán en ese sentido. Y luego tenemos otra parte que ya no es tanto por parte de la gestora, sino que es un tema que tenemos que tratar sobre los proveedores de datos. Es decir, todos estos caminos que tenemos que recorrer no se pueden llevar a cabo si no existen datos estandarizados, datos comparables, datos que se entiendan qué metodología están teniendo en cuenta a la hora de su cálculo, porque todo eso es lo que tenemos que explicar de una forma sencilla, todos esos datos a los inversores minoristas o a los inversores retail. Nosotros somos inversores institucionales, pero detrás de nuestras instituciones hay muchos minoristas. Por lo tanto, a pesar de que nosotros conocemos todos estos temas, o entendemos que los conocemos, nos tienen que ayudar los proveedores de datos y nos tienen que ayudar a explicarlo, ¿de acuerdo? Porque sin eso nadie va a entender al final cuál es el fin último de la repercusión en la sociedad que tiene todos los avances de la sostenibilidad. Y por último, para implantar todas estas novedades, pues las gestoras necesitamos recursos, muchos recursos. Las gestoras y probablemente muchos más stakeholders que estéis aquí representados pensaréis lo mismo. Esto no es gratis, es decir, al final
las estructuras se tienen que adaptar y tienen que invertir. Tienen que invertir en equipos, en talento, en equipos preparados. Como toda innovación, porque esto no es una innovación de producto, como hemos dicho, es una innovación de asset class, como todo, la innovación exige una cultura direccionada, que todos los participantes compartan esa misma visión, necesita una formación específica, necesita una tecnología específica y necesita marketing, mucho marketing, para que podamos llegar al público en general en términos muy sencillos. Todos estos costes será objeto de otro debate, probablemente dentro de un par de años, sobre quién los tiene que soportar. Efectivamente, hasta ahora las gestoras estamos liderando todo este proceso en cumplimiento con la normativa, pero bueno, más adelante, al final, esto va a llevar a una especialización de producto. Y esa especialización de producto, igual que hay value, growth, quant, toda esa especialización tiene diferentes también percepciones de cara al cliente y diferentes comisiones. Por lo tanto, al final tendremos que debatir también sobre todo ello. Pero lo vamos a dejar para otro debate más adelante, probablemente en el futuro. En Fonditel también estamos celebrando este año nuestro 30 aniversario. Fijaros, yo veía ahora en las pantallas de la entrada pues los eventos que hemos hecho aquí mismo en Fundación, de este evento de la Semana de Spainshift, y me veía como de negro, de rojo, de azul, de blanco, y digo, qué maravilla, ¿no? Que está todos estos años hemos podido celebrar este evento. También me he visto en la pantalla, en streaming, de algunos que hemos hecho en streaming. Pero bueno, al final llevamos 30 años, ¿no? En Fonditel, especializados en pensiones, especializados en gestionar dinero a largo plazo, en gestionar ahorro, en mirar por nuestros partícipes y por la rentabilidad y el riesgo de nuestras carteras. Ahora introducimos un factor más, la rentabilidad, el riesgo y la sostenibilidad, al igual que los otros dos. Es decir, por eso el efecto o la repercusión que tiene todo esto en los gestores de activos es importante, con la misma importancia de rentabilidad y riesgo. Durante esta mañana vamos a abordar la opinión de diferentes stakeholders sobre estos temas que son de máxima actualidad y vamos a tener unos ponentes de primera línea, a los que les agradezco mucho que estén hoy aquí. Y bueno, que contamos en Fonditel con recursos, contamos con motivación, contamos con ilusión, contamos con un equipo transversal que colabora con nosotros con una alta convicción y estamos preparados para el cambio. Y espero que disfrutéis de estas jornadas, de esta jornada de hoy en concreto y de las próximas en diferentes ciudades de España. Muchas gracias. Buenos días y, por supuesto, gracias a Fonditel y a Teresa Casla por recibirnos, efectivamente, todos los años en esta semana de la ISR. Bueno, soy Joaquín Garralda y tendré que hablar un poco de Spainshift, que es lo que corresponde. Bueno, una pincelada de la semana de ISR. ¿Cuál es el objetivo? Primero una semana y tal. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo desde el principio era que hubiera un momento en el año en el cual se repasaran varios temas seguidos para si alguna persona quería de una manera, en vez de todo junto en un día, pues de una manera escalonada, bueno, pues conocer las últimas apreciaciones, las últimas opiniones, las últimas regulaciones. Y bueno, también enseguida lo que sí dijimos es, pero vamos también a otras ciudades, siempre en Madrid, siempre en Madrid. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, este año vamos a estar en Madrid, que hoy, después Bilbao, Murcia, Valencia, Zaragoza, Barcelona y luego se vuelve otra vez a Madrid, en Cofides. Bueno, son 6 ciudades, estamos abiertos a que esta semana cada vez va a ser más larga, pero creo que es uno de los objetivos de Spainshift es difundir y facilitar el conocimiento. Por supuesto, también estoy con Teresa, como ha comentado, que es presencial esta vez, y lo de networking, bueno, pues con ciertas prudencias, pero yo creo que es importante vernos presencialmente.
y ver si hemos crecido o no y esas cosas. Uy, ¿cómo ha crecido? Bueno, ¿qué también quiero enfatizar? Bueno, una de las cuestiones de Spensi, pues puesto es difundir, pero también generar un poco de opinión fundamentada. Por eso, bueno, hemos creado una serie de grupos de expertos y hoy va a haber una información de los avances del grupo de expertos en el cual recogemos la riqueza que tiene Spensi, que son 5 grupos de interés. Es decir, tenemos bancos y aseguradoras, tenemos gestoras, tenemos suministradoras de datos y de conocimiento con las universidades, organizaciones no gubernamentales y, por último, los sindicatos, que es una pieza fundamental, sobre todo hoy que vamos a hablar de planes de pensiones, de empleo. Bien, pues este es un poco el objetivo de Spainshift. Esto la semana, por así decir, es una evidencia de nuestra razón de ser y también por hacer un poco de publicidad. A partir de esta semana luego se iniciará un MOOC, los cursos Open Courses que están abiertos a todos y gratuitos, y esta vez van a estar muy centrado este MOOC en inversores minoristas, que es el retail, que es donde falta, que ya antes ha comentado Teresa, va a ser un gran reto para nosotros y para ellos. Y bueno, pues en ese MOOC, pues solo por decir ahí del inversor, los conceptos y la regulación. Teresa, y vamos a hablar mucho esta mañana, yo creo que de la regulación, que estamos en el cambio, como dice en el informe de Fonditel, pero qué velocidad, verdaderamente Fórmula 1, es impresionante. Bueno, solo una palabra de la sesión de hoy. Vamos a hablar de fondo de pensiones de empleo y siempre se habla de la sostenibilidad y entonces, claro, desde Spainshift es sostenibilidad, pero durante muchos años, cuando se hablaba de las pensiones, los fondos de pensiones de empleo, si las pensiones sean sostenibles, pero no sostenibles medioambientalmente y socialmente, sostenibles si con la estructura de la pirámide demográfica era sostenible, es decir, se sujetaba, y no. Lo sabemos todos, es evidente, las matemáticas lo demuestran, pero bueno, pues está en trámite parlamentario un esfuerzo por mejorar la situación. Y eso vamos a hablar hoy y es indudable, y yo personalmente le deseo lo mejor a la salida de esa necesaria legislación que no solo en sí trata de sostener los fondos de pensión de empleo, sino que le da mucho más peso también a los de promoción pública de las empresas, que no ha crecido, que es un dato muy relevante. Bien, y con eso afortunadamente tenemos puntos de vista tanto de la Administración como del sector privado. Finalizando, antes ha comentado Teresa que es un proceso de prueba y error. Lo único que pasa es que en el entorno de seguros y financieros lo del error no gusta y la prueba poco. Es decir, no, usted dígame bien qué tengo que hacer y yo lo hago. Pero eso de que vamos a ver y luego le digo cómo tiene usted que medirlo, pero y luego le digo cómo tiene que informar y que reporten, pues no gusta. O sea que ese reto de cultura que ha comentado en todas, no solo Fonditel, todas verdaderamente es un tsunami, que es una palabra que se oye mucho, pero no solo desde el punto de vista de regulación, sino desde el punto de vista de organización y de recursos, como también ha mencionado. Bueno, pues con estas palabras finalizo, animándoles a que yo creo que va a ser una sesión muy importante. Desde luego no puede ser de más actualidad y cedo la palabra a Fran, que me sigue en esto. Adelante. Fenomenal. Voy a poner el tiempo que no... Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Spainshift por invitar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones un año más a esta semana y a Fonditel por hacer de anfitrión de la misma. Yo estoy encantada, como siempre, de acompañarles y de aportar pues, lo que pueda a esta jornada.
Pensando un poco de qué comentar con ustedes esta mañana, en estos 15 minutos, me parece importante tratar dos temas diferenciados. Uno de ellos sería cómo en el proyecto de ley de fondos públicos se ha integrado la propia sostenibilidad y qué requisitos se han establecido en la norma que está en tramitación en materia sostenible. Y, en segundo lugar, hacer un breve repaso, muy breve, porque yo creo que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, de qué exigencias tienen las entidades gestoras en relación con la materia de sostenibilidad. Y aquí ya adelanto que son dos fundamentalmente, una en materia de reporting, que haría referencia a todas las exigencias derivadas del reglamento de divulgación, y otro sería exigencias en materia de gobernanza que afortunadamente, como he estado comentando antes, en el mundo de las gestoras de pensiones ya venían exigidas como consecuencia de la transposición de la directiva IORP, por lo que las entidades gestoras en este caso están adelantadas a las entidades aseguradoras, que se ven ahora obligadas, con la entrada en vigor de los reglamentos delegados el 2 de agosto de este ejercicio, en adaptar sus sistemas de gobierno. Me gusta siempre empezar diciendo que la separación entre los pilares segundo y tercero no es un tema español. Yo creo que a nivel comunitario ya existe una separación entre la regulación de estos dos pilares y, como tal, solamente existe normativa comunitaria de forma homogeneizada en relación con el segundo pilar. Tenemos la directiva IORP 2, que he mencionado antes, que ya introduce muchos temas de sostenibilidad y que va a regular los instrumentos de segundo pilar, que están vinculados a la actividad laboral. Existen además otra serie de instrumentos que también recogen compromisos de segundo pilar y, bueno, todos estos tienen un régimen fiscal diferenciado que en los dos últimos ejercicios y con las dos últimas leyes generales de presupuestos pues se ha visto todavía más diferenciado. Luego, no solamente un tema español, es un tema europeo y, como tal, a nivel europeo igualmente se están desarrollando nuevas iniciativas, como sería la entrada en vigor de los productos PEP, que se produjo en marzo de este año, que son tercer pilar. Luego, es verdad que la diferenciación entre segundo y tercer pilar cada vez yo creo que está más clara tanto en España como fuera de España. Vale. ¿De dónde partimos, no? Partimos al hablar de los fondos de promoción pública, de los que hablaba antes Teresa, partimos de una disposición adicional 40ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 21, que ya esboza la posibilidad de la creación de estos fondos de pensiones, que también recuerdo siempre, aunque son de promoción pública, son de gestión privada, no son fondos públicos, son fondos privados. Y esta ley establece una serie de requisitos pues, que intenta precisamente integrar en segundo pilar determinados colectivos que ahora mismo pues, no se encontraban o bien desarrollados o bien con la posibilidad de establecer elementos de segundo pilar. Estamos hablando de las pymes, estamos hablando de los autónomos. A raíz de esta disposición adicional se pone en marcha el Ministerio de Seguridad de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que mira Manuel, y bueno, pues yo creo que se desarrolla este proyecto de ley, que creo que es un proyecto de ley muy bueno y que pretende realmente desarrollar el segundo pilar en España, porque en la actualidad pues no se encuentra muy desarrollado. Tienen una serie de elementos específicos que todos ustedes conocen, la creación de los planes simplificados, la creación de los fondos de pensiones de promoción pública, una serie de comisiones que van a llevar a cabo la gobernanza de los mismos, y está dirigido a unos colectivos objetivo, que, como ven ustedes aquí, pues son precisamente aquellos colectivos en los que se ha detectado que no está desarrollada la previsión social, las pymes, los autónomos y la administración, sobre todo en lo que se refiere a entidades locales. Bueno, y después de toda esta introducción, ¿qué tiene esto que ver con las finanzas sostenibles? Bueno, pues tiene que ver directamente en lo que se refiere al propio proyecto, que se encuentra integrado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que ya saben que es un proyecto global que se ha hecho por parte de todos los ministerios, 4 ejes, 10 palancas, 30 componentes, ya lo conocen todos ustedes. Y uno de esos componentes precisamente es el de transición ecológica, también tendríamos el de transformación digital, y en uno de los mismos, en el componente 30, en Reforma 5, precisamente se lleva a cabo una reforma de estos sistemas complementarios de pensiones. Solamente se esboza la necesidad de potenciar estos sistemas complementarios de pensiones, pero fíjense ustedes la importancia que esto tiene a nivel nacional, puesto que está como una de las medidas específicas del propio plan de recuperación, que al final es el plan que tiene encima de la mesa el Gobierno para el ejercicio en los próximos años. Y si hablamos de cifras, pues de estos 70.000 millones, y aquí entramos ya en inversión directamente y finanzas sostenibles, el 30%
79% del porcentaje de estos primeros 70.000 millones van destinados a economía verde. Luego, como verán, las finanzas sostenibles no es algo que esté encima de la mesa, sino que tenemos ya todos en la pantalla del ordenador, ¿vale? No lo podemos tener más cerca. ¿Qué se ha hecho en el proyecto de ley? Bueno, pues en el proyecto de ley se han intentado introducir exigencias, sobre todo, de reporte de inversión socialmente responsable y de finanzas sostenibles. No existen exigencias expresas de inversión en un determinado tipo de inversión, puesto que esto es una ley de mínimos y no exige categorías específicas de inversión obligatoria, pero sí hace referencias a lo largo de todo el articulado de qué reporte debe darse en relación con todas aquellas inversiones que se hagan en materia sostenible. Esto tampoco es una cosa de este proyecto, esto está en toda la normativa. Si ustedes se fijan, toda la normativa actualmente europea que hay que transponer y que se está transponiendo ya traspuesta en materia de finanzas sostenibles, hace precisamente esto. Hace incluir el riesgo de sostenibilidad como un riesgo más de los que tienen las carteras, como muy bien ha contado antes Teresa. Ya no solo tenemos el binomio rentabilidad-riesgo, sino que ahora dentro del riesgo, específicamente, que esta palabra creo que es muy importante, hay que hacer referencia siempre a materia de sostenibilidad. Algunos ejemplos. En el artículo 58 del texto, ¿cómo se regula la comisión de control? Bueno, pues específicamente se ha puesto que en todas las reuniones mensuales, trimestrales y anuales que tenga esta comisión de control de los fondos, va a haber que hacer una mención específica sobre los análisis de sostenibilidad, sobre la política de inversión de sostenibilidad, ya les digo, mensual, trimestral y anualmente. ¿En qué segundo aspecto se ha incluido como debería ser? Bueno, pues tanto en la estrategia de inversión como en la política de inversión. Sé que este es un tema polémico de la norma, la diferencia entre uno y otro. La estrategia es la estrategia general que todos los fondos de promoción pública tienen que tener y la política de inversión sería, en cambio, la política específica de cada uno de los fondos. Bueno, pues la propia norma, a nivel de ley, creo que es importante señalarlo por el rango normativo de la misma, se establece que la estrategia de inversión de los fondos de pensiones de empleo tienen que tener en cuenta criterios de sostenibilidad. No se está diciendo cuáles, no se está diciendo qué inversión hay que tener, pero sí que hay que tener en cuenta ya inversión con carácter sostenible. Lo tienen específicamente en el artículo 60 de esta estrategia de inversión. Insisto que el rango normativo es importante, esto es una ley y una ley ya está señalando que hay que informar sobre la sostenibilidad. Quizá no se hable directamente de qué porcentajes tienes que invertir, pero bueno, solo ponerlo en la ley y que haya que informar de la misma, yo creo que le da la suficiente categoría, que es lo que tienen ahora mismo las finanzas sostenibles a nivel de estos fondos de promoción pública. Y es más, en los procesos de selección de las entidades gestoras y las entidades depositarias, cuando se exige a las entidades que establezcan una política de inversión para la que oferten, para que luego sean seleccionados como fondos públicos, también se hace referencia expresa, como ven ustedes, a la letra B, en que se hable de inversión socialmente responsable. Junto con la inversión socialmente responsable y con las finanzas sostenibles, como veíamos al principio, otra de las palancas básicas del plan de recuperación, y yo creo que también del conjunto de la economía, es la digitalización. Y quería hacer una mención, un segundo, de que también este proyecto de ley tiene en cuenta esa necesidad de digitalización y exige la creación de una plataforma digital que está en estudio ahora mismo, cómo se va a hacer, y que todas las entidades se integren en la misma. ¿Para qué? Para facilitar precisamente a los nuevos agentes que estén en el mercado, pymes, autónomos y entidades locales, un acceso rápido, para que me entiendan, que tú cojas el móvil y te puedas dar de alta en un plan de pensiones. Si realmente queremos que se desarrolle el segundo pilar, esa es una idea fantástica, porque quizá una gran empresa tiene muchas más facilidades para ir a una entidad gestora y constituir un plan, pero una persona física, por ejemplo un autónomo, pues si las entidades gestoras les facilitan ese acceso, quizá consigamos desarrollar realmente la previsión social complementaria. La segunda parte que les quería comentar muy rápidamente también hace referencia a qué normativa tienen ahora mismo las entidades gestoras que cumplir en materia de sostenibilidad. Bueno, he metido alguna cosa más que me parece de absoluta actualidad, ¿vale? Estamos hablando del punto primero, el reglamento de divulgación, pero tenemos otros dos temas que creo que son básicos y que seguro que conocen. Uno de ellos sería la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático, que les establece obligaciones a ustedes y a nosotros, que tenemos que hacer un informe y ahora lo vamos a ver. Y básico, yo creo que da más aún la idea y la imagen de la importancia que tienen las finanzas sostenibles en el conjunto de Europa, sería el Stress Test de pensiones que se inició el 4 de abril. Este Stress Test, para los que no lo conozcan, en este ejercicio va a ser uno solo, tanto para planes de aportación definida como para planes de prestación definida. Solo va a haber un impacto y el impacto va a ser de cambio climático. O sea, la propia EIOPA se ha reunido con
determinadas instituciones europeas y han fijado un estrés y han pensado que lo mejor que se puede hacer en este momento para ver la resiliencia de los planes y los fondos españoles al mercado es ver qué resiliencia tienen a la sostenibilidad y al cambio climático, con lo cual yo creo que queda claro que no es un tema español, no es un tema europeo, creo que es un tema mundial y que las finanzas sostenibles y la sostenibilidad en la gestión de las empresas es algo a lo que ya no podemos cerrar nadie los ojos y que está, como digo, encima de la mesa. Muy rápidamente, el reglamento de divulgación hace una diferenciación entre lo que se entienden por riesgos de sostenibilidad, que resumiendo es cómo afecta un riesgo a tu inversión, y factores de sostenibilidad, que es cómo afectan tus inversiones al conjunto de la sociedad. Y a partir de esas dos definiciones, que cuesta entenderlas las primeras veces que entras en el reglamento, señala una serie de requisitos para las compañías gestoras. Esa sería la primera de las materias que les señalaba, es la inclusión de la sostenibilidad en los reportes que tienen que hacer las entidades gestoras en distintos ámbitos, o bien a información precontractual o bien en las web, y el segundo sería la gobernanza. Como decía, aquí ya la directiva IORP en el ámbito de las entidades gestoras se adelantó y afortunadamente las entidades gestoras ya tienen que hacer muchos reportes de sostenibilidad en relación con su sistema de gobierno. No le pasa lo mismo a las aseguradoras, que como comentaba lo tienen que hacer a partir del 2 de agosto y están un poco nerviosas, pero bueno. Esto es lo que comentaba de la directiva IORP, disculpen. ¿A quién afecta este reglamento de divulgación? Bueno, pues afecta a todas las entidades gestoras. En un principio podría parecer que solo es a los fondos de pensiones de empleo, pero como son creadoras de productos de pensiones, afecta a todas ellas. Y establece una serie de requisitos que no vamos a ver ahora, si tienen interés pues los comentamos cualquier día, que hacen referencia a información por parte de la entidad gestora, siempre en la web, de sus propias políticas, de sus propios productos y luego información en cada uno de los productos de cómo tienen en consideración los factores de sostenibilidad. Es un reglamento, yo creo que también lo han comentado los dos ponentes anteriores, que está enmarcado dentro del conjunto de los desarrollos de finanzas sostenibles de la Unión Europea. Es complejo, hace referencias al reglamento de taxonomía, que a su vez modifica otra vez este reglamento. Yo creo que no hay artículos más difíciles que el 5 y el 6 del reglamento de taxonomía, con referencias cruzadas entre ellos. Pero bueno, yo creo que la idea básica que tiene que quedar clara y que es la importante es que las compañías, con el objetivo final que tenía el reglamento de divulgación, que es trasladar los capitales a finanzas sostenibles, a finanzas más adecuadas, pues que las compañías reporten a nivel de web y a nivel de producto, para que lo conozcan los clientes de los servicios financieros, cómo integran en sus decisiones los factores de sostenibilidad. Ya les digo, si tienen cualquier comentario, pues lo podemos ver luego. Y tienen que hacer también otro reporte muy importante, y es el reporte que hace referencia a las políticas de remuneración. Aquí mezclamos ya información y transparencia y divulgación con sistema de gobierno. A partir de ahora también tienen que publicar las entidades gestoras cómo integran los factores y los riesgos de sostenibilidad en sus políticas de remuneración. Les digo que aquí ya estamos uniendo el reporte propio de divulgación y de tratamiento de información con la propia organización interna de las entidades. Y lo uno con otras exigencias, que en este caso no a través de reglamentos comunitarios, pero sí a través de la transposición de la directiva, tienen las entidades gestoras en relación con materias de sostenibilidad. Tienen que incluirlo en su sistema de gobierno, tienen que incluirlo de forma expresa en los reportes que haga la función de gestión de riesgos y tienen que incluirlo también en la revisión financiero-actuarial que se realiza de los planes de pensiones y en los informes en el HORA de evaluación interna de los riesgos que también se realizan por parte de las entidades gestoras. Luego yo creo que queda claro que no solo en la futura normativa, sino también en la propia organización de las entidades y en el reporte que se hace a terceros las finanzas sostenibles pues están en todas las materias que estamos tratando. Y para acabar, simplemente comentarles también que exigencias en materia de finanzas sostenibles tenemos todos y que, bueno, entre ellos la Ley de Cambio Climático exige a la Dirección General de Seguros que en coordinación con el Banco de España y la CNMV elabore el año que viene un informe sobre el grado de alineamiento con las metas climáticas del Acuerdo de París y ver la resiliencia del sistema financiero a este respecto. Será un informe común elaborado por las tres instituciones y bueno, nos dará una primera imagen o una primera visión de cómo se está reportando y cómo está afectando toda la materia de sostenibilidad en el funcionamiento del sistema financiero.
Por mi parte, nada más, que no me quiero alargar. Gracias de nuevo por la invitación y encantada de estar con ustedes esta mañana. No sé si está el micrófono. Sí. Gracias. Bueno, la verdad es que parezco una estrella invitada. Está muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Fonditel y a SpainShift por organizar esta jornada que ya es, la verdad es un clásico, ¿no? Un clásico y que es un placer estar aquí otra vez, ¿no? No quería dejar pasar la ocasión de discrepar un poquito con Joaquín en cuanto a lo de sostener el sistema de pensiones, ¿no? Yo creo que es importante tener en cuenta que es un sistema complementario. Siempre lo ha sido, siempre lo será, pero es así, lo dice la OCDE, lo dicen. O sea, uno no puede sustituir al otro, ¿no? Complementa al otro, ¿no? Y de hecho, la primera parte de la reforma del sistema, digamos que va en esa línea, ¿no? de incluir ingresos. Es decir, no es que el sistema no tenga problemas, que evidentemente los tiene, pero es verdad que no podemos crecer un sistema a costa del otro, ¿no? Sino que tienen que crecer los dos. Esa sería un poco la idea. Sin más, paso a lo que es mi ponencia en sí misma, que bueno, es el grupo de expertos. Hemos creado muchos grupos de expertos en SpainShift, la verdad es que funcionan muy bien porque hay mucha normativa. Y en materia de planes de pensiones, la verdad es que el objetivo inicial era crear una serie de indicadores, una serie de políticas que de alguna forma pues guiaran un poco a dónde tiene que ir. La normativa nos ha desbordado a todos, ¿verdad? Y entonces estamos adaptándonos un poco a todo lo que nos va llegando, ¿no? En este caso, lo que hemos trabajado este año ha sido toda la parte del Fondo de Promoción Pública, el fondo que todos tan famoso, el superfondo, ¿no? Denominado a veces, ¿no? En este sentido, las propuestas que hemos hecho desde SpainShift hay que reconocer que han sido bien acogidas. Por ejemplo, nosotros lo que hemos hablado siempre ha sido valorar el impacto social y medioambiental. Yo creo que el regulador hablaba de impacto social. No creo que se olvidará del medioambiental, pero sí que es verdad que tal y como estamos con el cambio climático y la transición justa, conviene ser de una manera explícita mencionar ambas cosas, ¿no? También pedíamos incluir todo lo que es el Pacto Verde de la Unión Europea, ¿no? Todos los objetivos del Pacto Verde y un objetivo fundamental que tiene un interés desde el punto de vista social claro, ¿no? Que es que nadie se quede atrás, ¿no? Eso es uno de los objetivos que incluye el Pacto Verde. También queríamos lo que es la alineación con los PRI, con los ODS, con la Directiva de Implicación a Largo Plazo de los Accionistas, muy importante para todo lo que es el control del buen gobierno de las sociedades, y la taxonomía social y la medioambiental, ¿no? La social cuando esté, evidentemente, que ya sabéis que está en un proceso de borrador, ¿no? Luego también hemos incluido el proceso de debida diligencia. En nuestra opinión, el proceso de debida diligencia debe basarse en normativa de consenso nacional e internacional, es muy importante esto. Y una última cuestión que es clave es la transparencia, ¿no? Para nosotros todo lo que es la transparencia, la publicación en la web de la información, de voto, de la implicación, de la medición del impacto social, del impacto medioambiental es fundamental, ¿no? El cumplimiento de los mínimos sociales y medioambientales que van a establecer las taxonomías, ¿no? Esas son líneas por las que SpainShift ha propuesto. Y la verdad hay que decir que en este sentido, dentro del articulado de lo que es el proyecto actual, bueno, pues sí que es verdad que se ha incorporado el impacto social y el medioambiental. También la evaluación de la eficacia en las inversiones de impacto social y medioambiental, la consideración de los ODS, la taxonomía medioambiental y social, la transición justa, una economía verde y digital, el Pacto Verde Europeo y la información sobre el ejercicio de los derechos políticos y la política de implicación, ¿no? Faltan algunas cosas, es verdad que se han quedado algunas cosas en materia de ISR que yo creo que en el desarrollo reglamentario podemos trabajar sobre ellas, ¿no? Que quizás sea toda la parte de principios de inversión socialmente responsables, que entendemos que un fondo de estas características debería integrarse ahí, y también todo lo que es lo de las recomendaciones de TCFD o del TCFD, ¿no? Un poco de lo que es no solo tener escenarios de huella de carbono, escenarios retrospectivos, sino también prospectivos, ¿no? Un poco hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo
Es verdad que al ser una ley, pues bueno, son cosas que quizás tengan mejor cabida en lo que es un reglamento, en un desarrollo reglamentario. Entonces, estas han sido las líneas. De cara al futuro, pues el trabajo más próximo que probablemente tengamos en este sentido sea el propio reglamento, si finalmente sale adelante. Bueno, y ahí sí que yo creo que tendremos que empezar a tener cuestiones mucho más específicas, como puede ser PRI, TCFD, la iniciativa Climate 100 Plus, también es una iniciativa muy interesante, sobre todo para tratar el tema de transición justa, ¿no? Y luego los criterios de participación y voto en las juntas de accionistas. Esto es un punto clave. Yo creo que, dado la estructura de gobernanza con la que los agentes sociales no estamos muy de acuerdo, en el sentido de que hay un papel preponderante de la administración en la toma de decisiones, nosotros creemos que tiene que haber un equilibrio mayor en la toma de decisiones, ¿no? Dicho esto, en SpainShift supongo que los temas que sí que trataremos serán los criterios de participación. Ahí es muy importante, yo creo, definir una política de voto que quede bien clara, que sepamos en cada junta cómo vamos a votar. Hay muchos temas que ya se puede saber, que utilicemos códigos de buen gobierno de la CNMV, de la OCDE. Luego habrá algunos temas que son más conflictivos, pero sobre los que hay que votar. Y habrá que establecer ratios de remuneración, CEO, retribución media en la empresa, y eso habrá que hacerlo. Y habrá que establecer un ratio en el que se vote unas remuneraciones a favor o en contra. Bueno, una serie de cuestiones que yo creo que sí que se tienen que trabajar, ¿no? Y por último, otros temas que tendremos que hacer sin duda es seguir adaptando todos los temas que salgan de la legislación europea. Una de las cuestiones fundamentales va a ser todos los procesos de debida diligencia para los fondos de pensiones. Eso sabéis, los procesos de debida diligencia para las empresas, para gestoras, para todo el mundo va a haber. Entonces es un tema que sin duda nos va a ocupar también en los próximos años un tiempo. Y por mi parte nada más, esperando pasar ahora ya a la mesa redonda. Muchas gracias. Bueno, pues ¿podemos comenzar? Sí. Pues bueno, vamos a agradecer otra vez a todos nuestros ponentes que están aquí, siguiendo el modelo que antes también mencionaba Joaquín, del cual estamos muy orgullosos en SpainShift, que es siempre el de decir que somos 5 multi-stakeholders, ¿no? Y que cada uno de las vicepresidencias ocupa una posición de ese stakeholder y tiene voz y voto y tiene temas sobre los que todos siempre tenemos que opinar, ¿no? Pues también en esta mesa redonda, un poco sui generis, hemos decidido también tener diferentes stakeholders que todos van a tener una opinión o un tema más concreto en su exposición o cómo les afecta desde su posición, ¿no? Entonces el formato va a ser un poco diferente de lo que es una mesa redonda. Voy a ir haciendo preguntas directas, 4, con una contestación rápida, entiendo, por parte de nuestros invitados, para que quede un concepto claro de por cada stakeholder cómo ven este tema de la sostenibilidad y cómo lo están afrontando, ¿eh? Entonces voy a empezar por Cristina Carballo. Cristina, buenos días, es la directora de negocio institucional de Amundi, es licenciada en Ciencias Económicas y ha trabajado, tiene una dilatada experiencia en los mercados financieros, sobre todo en el Banco Espíritu Santo, y desde el año 2015, que se incorporó a Amundi, es responsable de ventas institucionales. Actualmente también es directora de desarrollo del mercado portugués. Muchas gracias, Cristina, por contar contigo. Amundi es una gestora, estamos encantados de que esté aquí representada porque creemos que tiene de las mejores prácticas a nivel europeo, precisamente por su posicionamiento europeo en términos de sostenibilidad, y creo que nos puede dar una visión de cómo afrontan ellos este tema en su día a día, ¿no?
Cristina, ¿podrías comentarnos cómo integráis vosotros los factores ASG en vuestras carteras? Sí, claro. Bueno, en primer lugar también dar las gracias a Spensiv y a Fonditel por la... No sé si te oye bien, a ver. No. No se oye. ¿Me oye mejor ahora? Sí, Sí, ahora sí. creo que sí. Bueno, pues nada, daros las gracias por la invitación a Fonditel y a Spensiv por poder compartir con vosotros pues, lo que estamos haciendo en Amundi. Como me preguntabas, pues, ¿cómo podemos integrar o cómo integramos los criterios de ESG en nuestras carteras? Pues la inversión ESG en Amundi se implementa a través de dos ejes principales. O sea, por un lado, a través de nuestro proceso interno de calificación ESG, que damos un score, y por otro lado, pues a través de nuestra política, ¿no?, de engagement, de compromiso y de diálogo y de voto que tenemos, pues, sobre todo con las compañías con las que trabajamos y que también somos principales accionistas. Con respecto a nuestro proceso interno, o sea, de rating, se basa en un enfoque best in class, o sea, que tiene el objetivo de sobreponderar o infraponderar, según la clasificación, la calificación, el emisor de nuestro proceso de inversión o incluso de excluir en algunos casos. Y esta calificación pues, está adaptada a cada sector de actividad, porque al final es una forma que tenemos pues, de evaluar la dinámica del sector donde opera pues, cada compañía y también teniendo en cuenta pues, las especificidades de cada región. Y para ello, por supuesto, que utilizamos pues, 14 proveedores externos también, como MSCI, como Sustainalytics, como CDP, y estudiamos 38 criterios de los cuales pues, 17 son más genéricos, o sea, que son comunes a todas las empresas o compañías independientemente de su sector, o sea, donde el sector que operan, que pueden ser pues, las emisiones o la gestión del agua o las condiciones laborales. Y luego tenemos otros 21 criterios que son más específicos según el sector, que puede ser pues, el clean energy o la construcción sostenible, gestión forestal, por dar algunos ejemplos. Al final, damos un rating a 13.500 emisores de corporativos y de soberanos y damos un rating que va pues, de la A a la G, siendo que la A es la mejor nota, por así decir, y la G pues, la peor. Como os comentaba al principio, pues la otra parte, digamos, de la forma como integramos los criterios de ESG en nuestras carteras, pues tiene que ver con nuestro compromiso, porque al final nuestra responsabilidad también como gestora, pues es influir, ¿no?, en las estrategias ESG de las compañías, especialmente, pues si somos accionistas principales. Entonces, con esta política de compromiso y de voto, intentamos, pues, apoyar las compañías o los emisores, pues, en un camino ¿no?, de transición a una inversión que sea más responsable, pero sobre todo que poder ayudar a la integración de los criterios ESG en dos niveles principales. O sea, por un lado, pues la transición energética y por otro lado, pues la parte más de cohesión social, que tiene más que ver pues, con hacer un poco el equilibrio, ¿no?, que es clave en nuestras sociedades a día de hoy. Y luego, solo por darse aquí un dato, en 2021 pues, Amundi ha votado en 7.300 juntas generales. Esto corresponde a un aumento de 72% con respecto a 2020. Y entonces, pues, los temas principales de diálogo que hemos estado votando pues, y debatiendo en estas juntas fue sobre todo pues, la transición energética y las desigualdades sociales. Muchas gracias. Entiendo entonces que vosotros, por lo que has dicho, tenéis un rating para 13.000 emisores, ¿no? 13.500 emisores en términos de sostenibilidad. ¿Y hacéis también la medición de impacto? Es decir, ahora ya la medición de impacto se puede decir en el artículo 9 de vuestros fondos, ¿medís el impacto? Sí, claro. Entonces, bueno, en Amundi creemos que efectivamente pues, la inversión de impacto es un pilar clave pues, en la inversión sostenible o responsable, ¿no? Y la inversión de impacto pues, consiste, ¿no?, en tomar decisiones, ¿no?, que al final, decisiones de inversión, que tengan un objetivo que sea claro, ¿no?, que sea objetivo en el sentido de que tenga que crear un beneficio, no solo para la sociedad, también para el medio ambiente, pero que a la vez pues, genera resultados que sean concretos y que se puedan medir.
¿no? Eso es lo más importante. Entonces, cuando pensamos en inversión de impacto, las características principales que tienen son tres, ¿no? Que es la intencionalidad, la adicionalidad y la medición. Y entonces, pues, la intencionalidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que realmente la inversión o la intención del inversor tiene que ser muy objetiva. O sea, hay que definir los objetivos de la inversión de forma, ¿no?, a contribuir para una generación de beneficio social o medioambiental sostenible, además del rendimiento financiero. Típicamente esto está más ligado a los ODS de las Naciones Unidas y sobre todo pues, con respecto a las necesidades sociales y ambientales que hay que resolver en los próximos años. Adicionalidad pues, significa que el impacto positivo no se habría logrado si no hubiera una inversión y la medición, o sea que este tipo de inversión tiene que se poder medir, ¿no? Tiene que se poder medir y tiene que se poder reportar, como también aquí algunos hemos hablado de eso. O sea, hay que reportar el impacto social o medioambiental de la inversión frente a los objetivos que primero se ha definido. Un poco como retos, ¿no? También, ¿no?, de cara a esto, que al final, pues también como comentaban al principio, o sea, el acceso, ¿no?, a los datos a veces no es tan sencillo, o sea, el detalle, la estandarización, o sea, la granularidad de la información que sigue disponible, pues yo creo que es tal vez, o sea, la dificultad un poco que tenemos, pero yo creo que estamos siguiendo en el camino correcto, ¿no? Porque con todo que estamos ahora mismo viviendo con los temas de las normativas, ¿no?, y de muchísimas iniciativas y marcos que estamos viendo, que también ya lo habéis comentado, como la SFDR, la taxonomía, pues la Task Force for Climate y todo el desglose, ¿no?, de información que hay que hacer. También las propias empresas, ¿no?, las compañías tienen que empezar a hacer ese reporting, ¿no?, informes de sostenibilidad de lo que están haciendo. Y estos informes, pues lo más importante realmente es la transparencia, ¿no?, la transparencia que van a aportar y que al final no solo credibilidad, que también pueden, pero sobre todo la posibilidad a los inversores de poder comparar inversiones de impacto, ¿no? Y solo por terminar, aquí daros algunos ejemplos de cómo Amundi pues está desarrollando un poco pues, la inversión de impacto, que al final lo estamos desarrollando en tres áreas, pues, que tiene que ver pues, con las soluciones en bonos o más a nivel de impacto social y solidario, o luego pues, también soluciones de impacto en renta variable cotizada. Por daros un ejemplo de una solución en bonos, nosotros tenemos un partnership con IFC, entonces juntos hemos lanzado el fondo de bonos verdes enfocado a países emergentes, o sea, el fondo más grande, que se llama Amundi Planet Emerging Green One. Y aquí, por dar también ideas de métricas que utilizamos a la hora pues, de hacer la medición, una de las métricas que utilizamos en este fondo es justamente pues, las toneladas de CO2 que pueden ser evitadas por 1 millón de euros invertidos. Luego, por dar aquí también otras ideas, por ejemplo, con respecto a solución de impacto social y solidario, en no cotizados, gestionamos un fondo en Francia, que es el fondo de nuestro conocimiento, que es el fondo más grande en Francia, que se llama Amundi Finance et Solidarité, que invierte al menos el 50% en acciones o deuda no cotizada de empresas de vocación social y solidaria. Y aquí pues, utilizamos métricas de impacto como, por ejemplo, el número de personas que han accedido a una vivienda digna, o el número de empleos creados, o el número de personas a quienes se ha dado formación o cuidado sanitario. Y luego pues, los otros temas más de educación, de climate change, del tema de la alimentación, del tema social, pues también se utilizan métricas de, por ejemplo, pues número de alumnos formados o el porcentaje de esos mismos alumnos que están en países emergentes. O sea, hay realmente un conjunto de métricas y nuestro objetivo es al final de cada año publicar un informe con toda esta información para que, claro, los inversores al final tengan acceso, ¿no?, a esa información.
Y también, bueno, y por terminar, hemos este año pues, lanzado nuestro plan de acción, que se llama nuestro plan de acción ESG 2025, en el que incluimos un objetivo de alcanzar 20.000 millones de euros en fondos de impacto que se medirán y se reportarán al final de cada año. Ajá. Correcto, pues yo me quedo, Cristina, con llegar al dato en el que me dices que hacéis rating de 13.000 emisores, de la A a la G, o de la A a la, que eso es muy importante a la hora de poder comparar, y que en términos de impacto pues estáis muy centrados todavía en temas de bonos verdes, en temas de renta fija más bien, sí, y que en renta variable no cotizada también sí, estáis midiendo impacto social, ¿no? Pues muy interesante. Voy a pasar ahora a Mónica Mónica Pérez Sánchez, que se ha puesto en la otra esquina, no porque nos llevemos nada mal, al revés, donde hay confianza, ¿verdad? Mónica es la vicepresidenta del Plan de Empleo de Telefónica de España. Con ellos tenemos, pues, indudablemente un diálogo continuo, diario, sobre todos estos temas. Mónica también, aparte de ser licenciada en Ciencias Económicas, pues tiene una formación en bolsas y mercados, en previsión social complementaria, lleva desde el año 2013 en Telefónica, desde el año 2000 y se incorporó en el año 2013 a la Comisión de Control del Plan y Fondo de Empleados de Telefónica de España. Mónica, yo igual voy a hacerte una serie de preguntas con respuestas un poco claves para que así todo el auditorio se vaya quedando con cifras y métricas. Cuéntame, en principio, ¿habéis notado, eso es un tema también que lo hemos nombrado en la introducción, ¿habéis notado más interés por parte de los partícipes en los temas de sostenibilidad, en conocer en detalle cómo sus planes de pensiones están incorporando estos factores? Pues, a ver, los partícipes y beneficiarios del plan se preocupan porque su plan tenga una rentabilidad positiva, pero nosotros no hemos notado que esa rentabilidad demanden que sea con criterios ESG. Quizás esto es así pues porque no lo conocen o no tienen la información suficiente. Sí que pensamos que en un periodo bueno, pues más bien corto de tiempo, eso esperamos, que esta tendencia cambie, pues porque bueno, se le está dando un impulso muy importante a la ISR en los últimos años y también pues, porque de nuestra mano, de la mano de la gestora, ¿no?, y de la industria general, entendemos que debemos hacer una comunicación pues mucho más ad hoc, ¿no?, más efectiva para que el mensaje vaya calando hacia el colectivo individual. No obstante, nosotros como Comisión de Control y representantes de este colectivo, ¿no?, y como inversor institucional, desde hace muchos años estamos comprometidos con la sociedad, ¿no?, a través de nuestras inversiones sostenibles y promovemos lo que es la responsabilidad social empresarial. Toda nuestra cartera de activos siguen criterios tanto financieros como extrafinancieros y seguimos pues normas institucionales de gran consenso, como pueden ser los UNPRI, de los que somos firmantes desde el año 2018, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o los principios de la OCDE sobre buen gobierno. Sobre nuestras carteras hacemos una valoración de los impactos corporativos, sociales y medioambientales de los activos que componen la cartera y hacemos un seguimiento de las controversias. Un tema importante y que llevamos mucho, lo decía antes Mario, ¿no?, y es el ejercicio de derechos políticos. Nosotros llevamos desde hace más de 15 años ejerciéndolo, es decir, participamos en las juntas generales de accionistas, lo hacemos de manera directa en las empresas españolas y delegamos el voto en el extranjero, en nuestra entidad gestora, ¿no? Y siempre lo hacemos atendiendo a los códigos de buen gobierno que nos marca la CNMV. En definitiva, para nosotros como Comisión de Control es fundamental aplicar los criterios ESG al conjunto de actuaciones y actividades de gestión que se hacen en los activos de la cartera, de manera que toda ella esté sometida a un análisis de sostenibilidad atendiendo a los criterios extrafinancieros. Y ahora que parece que estamos todos de acuerdo en que se necesita todavía formación. Formación, comunicación. Comunicación al inversor retail, al inversor minorista, para que vaya entendiendo los beneficios de todo este proceso, ¿no? Y como uno de esos beneficios, ¿consideráis necesario medir el beneficio social junto al beneficio económico?
¿Cómo se puede trasladar eso al inversor, al partícipe? Vale, pues sí, nosotros sí que consideramos fundamental la medición. De hecho, medir nos sirve de saber cuál es nuestro punto de partida y hacia dónde poner un objetivo, ¿no? Hacia dónde ir. Nosotros desde hace mucho tiempo tenemos la cartera sometida a un análisis de sostenibilidad y bueno, pues lo hace un consultor externo y nos da ese grado de cobertura de nuestra cartera, ¿no? A nivel de ISR, que de hecho en el 21 estábamos en torno a un 83% de cobertura y con un rating de 4 estrellas sobre 5. Lo novedoso en este proceso fue que ya hace como 3 años así que incluimos lo que es la contribución por tipo de activos, ¿no? Que es lo que nos permite ver un poco si se da esa correlación, ¿no? de rentabilidad económica versus sostenibilidad, ¿no? Y la verdad es que fue un avance importante, si bien es cierto que hay que avanzar porque hay una parte de la cartera en torno al 10-12%, es decir, la parte de alternativos, que las agencias de calificación crediticia no tienen información, con lo cual esa parte de correlación de contribución de rentabilidad versus rentabilidad pues no la tenemos todavía valorada, ¿no? Y es hacia donde deberíamos de ir. Correcto. ¿Cómo estáis implementando en el fondo todos los requisitos normativos, todo lo que hemos visto anteriormente? Bueno, pues aquí, obviamente, pues con la ayuda de la gestora, que la verdad que trabajamos mucho de la mano, y también con la ayuda de nuestro consultor, ¿no? Concretamente en el año 2021, pues lo que nos marcaba la directiva IOR, ¿no? Y la transposición al reglamento de los planes y fondos de pensiones, pues establecimos lo que es la estrategia de inversión a largo plazo, la política de implicación, y por otro lado, bueno, pues la gestora nos presentó la evaluación de los riesgos del fondo. Por la parte de taxonomía, bueno, pues si bien ya la gestora pues nos da un porcentaje, ¿no? De cómo tenemos nuestra cartera alineada con la taxonomía, pero queremos avanzar un poco en un compromiso, ¿no? Y en esas andamos, que es verdad que la gestora tiene muy buena predisposición para ello, no lo digo porque esté Teresa aquí, sino porque verdaderamente es así, pero es cierto que también se necesita, lo hemos comentado antes, ¿no? Una mayor estandarización de la información, ¿no? De la información que dan las empresas para que también el gestor pues lo pueda, bueno, pues porque tenga una información más objetiva y homogénea para poder tomar esa decisión de inversión, ¿no? Que al final es lo que nos va a permitir tener ese porcentaje de taxonomía pues en aumento. Por la parte del cambio climático, que es otra de las cosas que también estamos viendo, tenemos lo que es la medición de la huella de carbono, que ya la llevamos teniendo hace unos años y queremos sin prisa pero sin pausa avanzar, ¿no? En poner un objetivo de reducción de esa huella para poder ir con el Acuerdo de París, ¿no? Y poder llegar a las emisiones cero, ¿no? Que marca la Unión Europea. En este sentido, estamos valorando meter en política de inversión también un riesgo de cambio climático y ver la posibilidad también de meter algún rating de clima, ¿no? Para poder un poco medir. Pero bueno, todavía eso lo tenemos todavía ahí cociendo, ¿no? Todavía no. Yo creo que ese es un camino que tendremos que andar incorporando activos, ¿no? Poco a poco el volumen de activos que van cumpliendo con la parte de la descarbonización, porque no todos los activos que gestionamos tienen información suficiente para poder ir viendo su propia descarbonización, ¿no? Incluso nos encontramos con problemas de que todavía no hay un producto en el mercado que tenga volumen suficiente, que sea invertible, como lo llamamos nosotros, y que nos pueda ayudar a replicar esa transición hacia bajo carbono, ¿no? Pero bueno, creo que habéis sido o queréis ser firmantes del Climate 100 también. Sí, de hecho sí lo somos. Y eso es, que ha sido algo muy reciente. Y eso también pues os va a influir en ir siguiendo cuáles son las políticas de transición, ¿no? De las grandes y de las principales empresas sobre los que hay engagement ahora mismo, ¿no? Eso es. Exacto. Y dentro de las estrategias ISR, ¿cuáles son las que más valoráis? Es decir, las que son más fáciles de comunicar.
Bueno, nosotros, como lo hemos dicho antes, ¿no? Estamos muy comprometidos, o sea, somos conscientes de los problemas tanto sociales como medioambientales a los que nos estamos enfrentando. Y bueno, y somos conscientes de que tenemos que contribuir, ¿no?, a un desarrollo económico, social, medioambiental que nos lleve a una economía, ¿no?, que hemos dicho antes, de baja generación en carbono, ¿no?, que permita un mayor crecimiento económico sostenible y, de paso, una mayor creación de empleo, ¿no? Cosas a destacar, bueno, pues el compromiso que adquirimos, ¿no?, de llegar al menos a un 10% de la cartera con activos que tengan el sello ISR propiamente dicho, ¿no? Esta selección de activos pues lo hacemos junto... Que siguen los ODS, las temáticas... Exactamente, la selección pues sigue los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y bueno, en un primer plano nos hemos centrado en la lucha contra el cambio climático. Se han invertido en bonos verdes, en fondos de renta fija sostenibles, de infraestructura, de fondos de aguas limpias y también nos estamos centrando también en la parte de la demografía, ¿no?, para combatir el envejecimiento poblacional. Y también a raíz de la pandemia del COVID, bueno, pues se invirtieron en bonos sociales, ¿no? O sea que, y bueno, otro de los temas muy importantes, y además que aquí la gestora está muy implicada, la verdad es que es un gusto, ¿no?, de todo lo que se han hecho en estos últimos años y sobre todo una cosa que nosotros valoramos mucho y es la monitorización que tenemos de la cartera de inversiones, ¿no? Una monitorización que te lleva a tener un rating tanto ESG, nos medimos la huella de carbono, el tema del seguimiento de controversia, el nivel de taxonomía, activo, ¿no?, que sigue la normativa SFDR, en fin. Ha sido también una base muy importante que desde la Comisión de Control pues valoramos mucho. Pues bueno, Mónica, nosotros en el informe de sostenibilidad hacemos mucha gala de que somos pioneros en España, creo que sí, como has dicho, que cumplimos todos esos estándares, ¿no?, antes de que la normativa nos obligara a ello. Y somos pioneros en España, decimos siempre, en implantación de materia sostenible, pero efectivamente somos pioneros con el plan de empleo de Telefónica, con el que hemos desarrollado todos estos temas en un primer momento y luego ya hemos trasladado al resto de nuestras carteras, efectivamente. Muchas gracias, Mónica. En términos de sindicatos, Mario, que es vicepresidente de SpainShift también y con el que también yo tengo mucha relación por un motivo o por otro, sí que me gustaría que me comentaras dentro de la comunidad de planes de las comisiones de control, de los planes de empleo, ¿hay mucha diferencia en cómo abordan el espacio de la sostenibilidad? Bueno, la verdad es que yo creo que sí. ¿Se oye ahora? Sí. Creo que sí que hay bastante diferencia, pero sobre todo la mayor diferencia es o limita el tamaño, eso te iba a decir. Sí. Los recursos, ¿no? Los recursos, pero eso en cualquier país, situación pasa, ¿no? Es decir, unos recursos, grandes recursos te permiten hacer muchas más cosas, desde la diversificación de la cartera, invertir en muchos más activos, simplemente con eso ya tienes muchas más posibilidades, ¿no? Pero luego todo lo que tiene que ver con recursos que puedas tener, ¿no? Incluso los grandes fondos pues tienen medios, tienen formación, tienen consultoras también que colaboran con ellos, bueno, pues tienen un montón de recursos y medios que les permiten hacer, también tienen sus límites, ¿no? Si los comparamos con el extranjero, bueno, claro, grandísimos fondos, ¿no? Sí. Quiero decir, entonces serían pequeños, ¿no? O sea, serían fondos, quiero decir, pequeños, ¿no? Luego hay otros límites también propios, internos, ¿no?, que dependen un poco, pues bueno, luego, como ya sabéis, hay una comisión de control y allí pues estamos con más gente, ¿no? Claro. Que no estamos solos, ¿no? Entonces, pues depende muchas veces de las mayorías que haya en las comisiones de control, digamos las comisiones como la de Telefónica, que tiene mayoría de los partícipes, a lo mejor pueden ser unas cosas más sencillas de salir adelante, en otras donde son paritarias, puede ser, depende, ¿no?, un poco de cómo esté la posición. Pues eso también influye, ¿no? Las diferentes gestoras. En la legislación española ya sabéis que tenemos que elaborar la declaración de la política de inversión en colaboración con la entidad gestora, ¿no? Tienes que tener en cuenta también qué puede hacer tu gestora, no puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Quiero decir, entonces eso también... Nada, veniros a Fonditel, que hacemos de todo, ¿eh? Quiero decir que luego hay una cosa que pasa en todo el mundo, ¿no? Pero también es la cautividad de los fondos, ¿no? Que quiero decir que es normal, por ejemplo, pues el fondo de Telefónica está en Fonditel, ¿no? Quiero decir que
que son Así cosas, es. quiero decir, Así son es. cosas normales, pero bueno, que uno tiene que tener en cuenta que también son límites que uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, uniendo todo ese mapa concreto, pues hay grandes diferencias. Pero yo creo que la fundamental y la determinante es el tamaño, el volumen. Eso da una capacidad de medios, recursos, diversificación, posibilidades, que lo importante sería efectivamente crecer en tamaño para hacer realmente políticas sostenibles que fueran viables, ¿no? Pues efectivamente el tema de tamaño, pues luego también lo veremos, ¿no? En la exposición del Plan Público de Empleo, cuando hable Manuel, pero efectivamente el tema del tamaño para requerimientos de sostenibilidad y research y reporting en estos temas, pues también efectivamente es muy importante, ¿no? Siempre nos quejamos de que la industria está muy fragmentada en España, ¿no? En empleo, de que los planes son muy pequeños. Siempre oímos por parte de los reguladores que les gustaría que fueran de mayor tamaño. Bueno, pues a lo mejor esto también contribuye a lo mejor a hacer una concentración de planes que puedan permitirse luego también desarrollar todos estos criterios, ¿no? Mario, y hablando de las políticas de descarbonización, ¿cómo ves desde tu punto de vista la política net cero, desde un punto de vista que nosotros como gestora todavía lo vemos, que hay diferentes ángulos entre la aspiracional, que es la que tenemos nosotras, aspiramos a poder hacerlo, a la realista de llevarlo verdaderamente a cabo, ¿no? Bueno, eso es real. Quiero decir que eso es real, no. Por es eso, verdad, pero cuando... quiero decir, hay pocos activos ahora mismo en los que invertir, que cumplan, que estén alineados con la taxonomía. O sea, es una realidad. Lo que pasa es que tenemos que ser ambiciosos para cambiarla, ¿no? En el sentido de tenemos que establecer políticas diferentes sabiendo los límites que tenemos, ¿no? Quizá unos plazos adecuados sea un medio plazo, que es un 2025, que está aquí ya, un 2030, que está un poco más lejos, y un 2050, ¿no? Ese camino, pero siendo conscientes. Por eso es muy importante la iniciativa que comentaba antes Mónica, la de Climate 100+, que es una iniciativa muy interesante porque lo que está haciendo es ayudar a esas empresas a transitar, cambiar de modelo. Entonces yo creo que el papel de los gestores, de los fondos de pensiones en general, no es solo dónde invierten, sino esa función de engagement, de cambiar, de transformar la economía. Pero es verdad, a día de hoy, si quieres hacer una cartera 100% taxonómica, vamos a decirlo así, claro. es imposible, ¿no? Pero el camino es inversión, objetivos y combinado claramente con un engagement. Si no haces esa doble combinación, pues no. Y muy importante el concepto de transición justa. Transición justa es un concepto global que influye a los trabajadores y trabajadoras, pero no solo eso, también consumidores, comunidades. Hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Hace poco salió el informe del Banco de España, ¿no? Que decía que todo esto iba a afectar, bueno, a todos los precios de energía, todo esto pues está afectando efectivamente a las economías más vulnerables, ¿no? O sea, quiero decir, es un concepto muy global que a la hora de hacer las políticas de inversión y todo el engagement hay que tener en cuenta esa cosa, ¿no? En la taxonomía social, por ejemplo... ¿Qué era mi siguiente pregunta? Pues nada, espera la pregunta. El borrador de taxonomía social, que yo todavía no he sido capaz de acabarlo, pero seguro que tú ya lo has leído. Pues la verdad es que es largo, es muy interesante, es un documento... La taxonomía social la verdad es que está muy bien, es un objetivo muy interesante, es algo que hay que hacer, complejo, muy complejo, más que la medioambiental. Yo creo que han querido seguir la misma estructura, lo cual es interesante. Yo creo que por dos razones. Una es para que sean comparables y para que sea más sencillo, lo cual pues tiene un interés, sin duda. Y otra es porque, y esta me parece muy interesante, que es porque no es solo medir si cumplen las normas, qué es lo que hace el screening habitual o lo que hemos siempre, sino ir más allá, si aparte crean algo para la sociedad, esa aportación positiva, sostenible. Esa parte es muy interesante, que es donde entraría ahí, por ejemplo, si realmente se tiene en cuenta pues todas las consumidores más vulnerables a la hora de fijar determinados productos que sean accesibles. Esa parte es muy interesante. Toda la parte también incluye protección social, incluye inclusión social,
incluye muchos aspectos que van más allá, por supuesto, todo lo que es trabajo decente, negociación colectiva, libertad de asociación. Entonces es muy completa, ¿no? Plantea dos modelos al final y es un poco por dónde va a ir, ¿no? Si unos mínimos sociales y mínimos medioambientales o unos conceptos, ¿no? Pero la idea es, yo creo que es un proyecto muy interesante, todavía en borrador, tiene dificultades para salir, como todo es un proceso largo, pero yo creo que va a salir, finalmente va a salir, o sea, nos tenemos que ir preparando y saber qué es lo que va a venir, pero realmente yo creo que va a ser un avance muy importante, ¿no? Lo óptimo sería al final, yo creo que es bueno tener dos taxonomías ahora, y tal y como las están haciendo, pero en un futuro quizás pues tener una consolidada, cuando se puedan consolidar las dos, ¿no? Claro, yo desde mi punto de vista, bueno, pues es deseable, por supuesto, tener una taxonomía social, pero espero que tarde mucho en acabar ese borrador y en entrar en vigor, porque es que nos vamos a desmayar ya de tanta normativa. Menos mal que tenemos aquí a Patricia, que es nuestro proveedor de datos en Clarity, y que seguramente nos tendrá que ayudar con todo ese proceso, ¿no? De todas formas, Mario, haciéndome eco solo de tus reflexiones también sobre el net cero y sobre la transición inclusiva y justa y sobre el engagement, al final yo creo que eso va a exigir una reflexión también posterior sobre qué fórmulas hay para descarbonizar, ¿no? Si es verdad que hay que comprar derechos de carbono, que es un poco greenwashing, si hay que mitigar a través de esos derechos, si hay que invertir en energías nuevas, si esas inversiones tardan en madurar, si hay que cerrar los centros que son de por sí marrones, ¿no? O contaminantes. Es decir, creo que todas esas políticas de descarbonización y sus formas de llevarla a cabo profundizarán en todos estos temas de la transición justa, ¿no? Que compartimos plenamente, ¿eh? Y bueno, Patricia es la directora de análisis de producto e innovación en Clarity, es licenciada en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Politécnica, que tendrá eso que ver con Clarity, pero bueno, tiene un máster en Aeronáutica por el MIT y durante su carrera profesional pues ha trabajado en diferentes empresas siempre centradas un poco en asesoramiento y análisis de datos e impacto social, ¿no? Ahora es la directora de análisis desde el año en Clarity, será recientemente porque Clarity lleva 4 años o 5 años, ¿no? En el mercado y Clarity aparte es nuestro proveedor de datos, ¿no? Es importante también centrar, por ejemplo, que en el caso de Amundi decía, no, utilizamos 14 proveedores de datos diferentes. Nosotros, en nuestro caso en Fonditel, utilizamos uno, pero también, como ha mencionado Mónica, en el informe que hacemos post de sostenibilidad de la cartera de ETE utilizamos otros 2, ¿no? A través de un consultor. Es decir, que los proveedores ahora son importantísimos a la hora de entender los datos y conciliar esa base de comparación, ¿no? Cuéntame, Patricia, ¿cuáles han sido vuestras principales dificultades en estos 4 años a la hora de proveer de datos a ESG? ¿Cómo os habéis manejado? ¿Cómo habéis evolucionado? Bueno, primero, muchas gracias, Teresa. Gracias a Fonditel y a Spensive por invitarme. Un placer estar aquí. En cuanto a retos o a dificultades que nos hemos enfrentado, evidentemente la falta de datos es una obvia. Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que ni todas las empresas reportan todos los datos, ni aquellas que reportan todas las métricas que querríamos tener. Eso definitivamente ha sido un reto y bueno, puedo hablar más luego sobre cómo usamos la tecnología, porque
somos un proveedor de datos, pero nosotros siempre decimos Clarity AI es una empresa tecnológica. Lo que nosotros ofrecemos es una plataforma tecnológica para analizar la sostenibilidad de carteras de inversión y probablemente otros segmentos en el futuro próximo. Pero lo que yo sí quería, el que quería, que igual es un poco menos obvio, centrarme era en la confusión que yo creo que ha habido y sigue habiendo en el sector. Y por confusión me refiero a que hablamos de sostenibilidad todos o criterios ASG, pero muchas veces la gente usa esa palabra para definir cosas diferentes y estamos hablando de cosas diferentes. Y yo creo que es importante no olvidarnos que el concepto ASG ha nacido originalmente, la motivación es entender los riesgos asociados a factores ASG a los que está expuesta tu cartera. Por lo tanto, es un concepto de riesgo financiero, de gestión de riesgo. Y por eso los ratings de ASG muchas veces se construyen como se construyen. Hablaba Cristina anteriormente que ellos usan, que comparan dentro de una misma industria. Al final esos ratings lo que se están diciendo es, dentro de un sector, esta empresa gestiona mejor o peor sus riesgos ASG. Al final lo que pasa es que mucha gente cuando oye la palabra sostenibilidad piensa en esta empresa está haciendo el bien, está impactando positivo o negativamente al medio ambiente o a la sociedad. Y esas dos cosas son parecidas y a veces están correladas, pero no son lo mismo. Yo siempre digo muchas veces, una empresa contamina, que el riesgo financiero derivado de eso va a depender probablemente de la legislación, de si le van a poner multas, de qué consecuencias legales, de si va a caber en las noticias, si el consumidor se va a enterar o no se va a enterar, si va a reaccionar. De eso es riesgo financiero. El impacto es otra cosa. La sostenibilidad, la huella de sostenibilidad va a ser ese contaminante, esa polución, que es dónde está, qué se destruye, cuál es el valor, el impacto para la sociedad, para la gente que vive allí, para la biodiversidad. Y eso es un poco diferente. Entonces sí que hemos tenido que hacer mucha labor de educación. Nosotros tenemos diferentes módulos, diferentes productos, diferentes ratings, diferentes métricas, dependiendo del objetivo de inversión y dependiendo de lo que quieras hacer. Entonces, esto es... Y no voy a entrar más en detalles, pero probablemente habréis leído hace poco el S&P 500 ESG Index, que ha sacado a Tesla, y el Twitter de Elon Musk, todo escandalizado sobre ESG. No sé si le está funcionando el micro. ¿Se me oye? Sí. Elon Musk, que estaba hablando de Elon Musk. Te lo han quitado, te lo han quitado aquí. ¿Me lo han quitado? Telefónica, ahora me vuelto a poner. Simplemente que yo creo que añade más confusión porque es simplemente más de lo mismo. Estamos confundiendo términos, medimos una cosa, pensamos que es otra cosa y luego hablamos de sostenibilidad para referirnos a muchas cosas. Hombre, indudablemente yo creo que el tema de la propia normativa de información no financiera, ¿no? CSRD, os ayudará luego también mucho a la hora de adaptar vuestros números, ¿no? Efectivamente ya no tener que utilizar a lo mejor vuestro algoritmo para calcular, sino también ya tener un dato real propio de la compañía, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, al final... Contra más, y yo creo que todos estamos en lo mismo, ¿no? Contra más información haya para todos y contra las empresas más abiertas y transparentes sean, mejor. Luego también yo creo que chequear la veracidad de esos datos, compararlos con modelos, nosotros hacemos análisis de qué confianza puede tener o variabilidad, es interesante. Y hay muchos detractores ahora mismo en el mercado, ¿no? Y críticos con la tarea que están haciendo los proveedores de datos. ASG, dicen heterogeneidad en los resultados, claro, uno dice 92, el otro, como ha dicho antes Cristina, dice de la A a la G, el otro dice tal. ¿Qué tendrías que decir a todos los detractores sobre esas diferentes metodologías de proveedores? Pues yo creo que es parecido, todos se llaman riesgo y rating ASG, pero al final estamos midiendo lo mismo, aunque se llamen lo mismo no significa que midan lo mismo. O sea, al final el rating va a depender de aquellos
aquellos topics, aquellas categorías que sean financieramente, sean materiales para ese sector al que pertenece la empresa. Entonces, primero ya puede haber una discrepancia entre qué es material y qué no es material. Luego puede haber una discrepancia en las métricas específicas que usamos para medir esa categoría. Y luego, más allá, también en cómo procesamos los datos. Simplemente los comparamos contra la empresa, es un score relativo dentro de la empresa. Hay otros proveedores que hacen más un score de riesgo absoluto, una escala absoluta, no es comparado. La función de simplemente ya la fórmula matemática que uses para tratar los datos va a ser diferente. O sea, hay muchas cosas que al final son diferentes desde conceptualmente lo que medimos a los detalles de cómo está construido el rating que hacen que al final esos ratings digan cosas diferentes. Lo que también querría yo decir es que al final el rating de ASG, yo creo que debemos pensar, lo que yo decía antes, la mayoría de ellos es una visión, una opinión sobre cómo de bien o de mal están gestionando esas empresas estos riesgos. Entonces, de la misma manera que a veces en la valoración de una empresa o en los ingresos futuros de una empresa hay diferentes opiniones y diferentes expectativas, bueno, pues también en estos ratings al final hay una divergencia, hay una opinión, unos miden o creen que estos riesgos son más relevantes y los miden de esta manera y creen que se está haciendo mejor y otros de otra manera. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y la segunda parte es muy importante entender lo que estamos usando, la transparencia. Seamos claros, y nosotros somos proveedores de datos. Sé que hay muchas críticas, se nos han dicho muchas veces que mucha gente en el sector son como cajas negras. Nosotros siempre hemos estado a favor de la transparencia en las metodologías y por eso la regulación creo que nos va a ayudar a las empresas y también se está hablando de regulación para proveedores de datos. Sí, eso también te quería preguntar. ¿Veis que esto va a ocurrir pronto? Pronto, no sé, en regulación, bueno, no sé, porque he de decir que es verdad que en Europa han pasado muchas cosas en relativamente pocos años. Hablábamos antes del tsunami de regulación. Yo sí creo que va a pasar porque lo vemos en diferentes foros y diferente gente y creo que es necesario y creo que nos viene bien. Al final también va a depender de cómo se haga la regulación. Yo creo que la regulación es importante, pero hay que hacerla bien. Sí, correcto. Yo creo que como estamos acostumbrados en el mercado de bonos, ¿no?, a tener siempre el rating Fitch y el rating SP, que es W, triple B, pues eso al final sería la mejor estandarización que podría haber de estos factores para que luego efectivamente cada analista o cada gestor decida si ese rating le parece bien, mal, es decir, si fuera una compra, una venta, pero que al menos ese rating estuviera estandarizado, ¿no? Yo creo que a todos nos ayudaría mucho. Pero por lo que veo vamos a seguir todavía bastante tiempo con 14 proveedores interpretando las metodologías de cada uno y cruzándonos esos datos, ¿no? Espero que la CSRD, cuando se ponga en vigor y las empresas lo cumplan, nos ayude a todos también un poco en eso, ¿no? Y junto con los RTS de divulgación, pues ya tengamos dos sets de datos, ¿no?, que sean más o menos comparables para todos los participantes, ¿no? Y luego sé que estáis preparando, al menos nosotros estamos siguiendo vuestras andanzas y vuestros avances en los módulos de SFRD y de taxonomía. Cuéntanos cómo vais y si puede ya ser un plugin o todavía no. Estamos casi ahí. La taxonomía, la social, yo también espero que tarde un poquito, porque todavía estamos con los nuevos objetivos medioambientales que entran el año que viene. Sí que tenemos dos productos, de hecho que ya los estamos comercializando y tenemos clientes muy importantes. Uno es la taxonomía, hemos hablado mucho de la taxonomía. Al final la taxonomía no es más que una herramienta de clasificación, o sea, es lo que nos hace es definir qué es sostenible, eso que hablábamos de que hay confusión. Bueno, pues la taxonomía yo creo que es muy buena porque nos ayuda, ¿no?, en entender dónde debería estar esa barra. Entonces, lo que nosotros hacemos, la taxonomía, tal y como está la medioambiental,
lo que te dice es, bueno, para esta inversión o esto que sea considerado verde, tiene que estar financiando actividades dentro de esta lista. Ellos definen una serie de actividades. Además, esas actividades tienen que estar ejecutadas de acuerdo a unos criterios técnicos que son muy detallados. Y luego hay unos mínimos que hablaba también antes el compañero Mario, mínimos sociales que se tienen que preservar y además de otros criterios medioambientales. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un producto que te ayude a ver eso. Con la información que tenemos, bueno, pues te decimos qué actividades, si en tu portfolio estás financiando esas actividades de la taxonomía, esas actividades, qué porcentaje de esas actividades se ejecutan de acuerdo a los criterios, y luego te damos información sobre estos mínimos sociales. Entonces, eso es lo que hemos hecho. La verdad es que eso va a ser fundamental, ¿no? Que esté ya trabajado y que para nosotros sea prácticamente pues, los activos que están sujetos a taxonomía, los que son elegibles, los que representan la mitigación, los que no causan daños, etcétera. Todo eso pues claro, nos va a venir muy bien ya tenerlo de alguna forma etiquetado, ¿no? Porque si no va a ser un trabajo sí. Y la idea, de negros hacer esos cálculos, ¿no? Sí, y la idea también es el reporte, ¿no? Porque claro, al final hay una plantilla, es un reporte específico, claro, con unas gráficas, entonces también intentamos hacer eso, facilitar todo eso. Eso es. Bueno, pues muy interesante. Hablando de taxonomía, yo, por mencionar también, como estamos en esta casa, tan solo 4 empresas del IBEX este año se han reportado por taxonomía y han estimado el Scope 1, el Scope 2, los primeros, el OPEX, CAPEX, los primeros indicadores de taxonomía, y Telefónica ha sido una de ellas, una de las 4 del IBEX que al menos ya ha hecho ese ejercicio tentativo sin estar todavía obligado a ellos. O sea que veis que el ADN corre por toda la casa, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Yo, para acabar, voy a hacer una pregunta para todos, que en principal es ver cómo veis vosotros el crecimiento de la ISR en los próximos 3 años, cuál va a ser el catalizador que siga impulsando ese crecimiento y el principal reto que veis para los próximos 3 años. Y casi, Mónica, voy a empezar por ti. Y vamos en ese orden, si te parece. Pues, a ver, el crecimiento va a ser exponencial, ¿no? Sobre todo porque se le está dando mucho impulso, ¿no? Por una necesidad que ya no es que nos lo cuenten, sino que lo estamos viviendo, ¿no? A nadie se nos escapa el cambio climático, ¿no? Que estamos sufriendo en los últimos días. Hemos tenido un mes de mayo con días de agosto, ¿no? Era como... Entonces, bueno, sí que creo que va a ir en aumento. El catalizador principal, el legislador, o sea, el desarrollo normativo es fundamental, ¿no? Como es el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea. Es importante tener lo hemos dicho antes, una estandarización de la información, saber qué medir y cómo medir. Mientras más exigente sea el regulador con las empresas, con la información que tienen que proporcionar las empresas, en mejor disposición van a estar los gestores de activos, pues para tomar esas decisiones de inversión y dejar aquellos activos que no cumplan unos estándares mínimos, ¿no? en términos de sostenibilidad. Pues esto nos ayuda, pues temas como hemos comentado anteriormente, ¿no? La taxonomía, las normas de divulgación, la SFDR o la CSDR, herramientas, ¿no? que ponen a disposición de empresas para hacer inversiones sostenibles y evitar el greenwashing, ¿no? Todo ello, bueno, pues todo ello nos va acercando a la dirección hacia donde queremos ir, ¿no? Y yo estoy también con Mario, ¿no? que esta taxonomía medioambiental tiene que ir muy de la mano de la taxonomía social. Tiene que ir coordinada con un consenso normativo internacional y que se complemente todos los derechos, ¿no? Los humanos, laborales, fiscal, gobierno corporativo. En definitiva, que se haga de una manera con una transición justa, ¿no? Con una financiación adecuada y que ningún sector se quede atrás. Pues eso, a pesar de que he dicho que se retrase, quiero decir que lo compartimos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, para que no llegue todo a la vez, quiero decir.
Cristina, en tu visión a próximos 3 años, ¿qué es lo que crees que...? Sí, bueno, igualmente también compartimos las mismas ideas casi, o sea, yo creo que al final, o sea, sin duda que la inversión sostenible va a seguir creciendo y va a seguir creciendo no solo por pues, este objeto climático, ¿no?, que todos estamos asumiendo de alguna manera, el Net Zero, el Acuerdo de París. Luego también porque la regulación de alguna manera pues, nos va a obligar a seguir y a tener en consideración todos estos criterios, y eso claro que va a acelerar pues, todo el desarrollo, ¿no?, de las finanzas responsables. Y luego también yo creo que es importante la demanda, ¿no?, porque eso sí que vemos que, o sea, la demanda está siendo liderada por el inversor institucional, no en particular por los planes de pensiones, que son, han sido los primeros, ¿no?, a invertir de forma responsable, pero luego también los particulares, ¿no?, que ya tienen más conciencia, están más conscientes de lo que se está pasando, de los riesgos que vivimos ahora mismo, y que demandan prácticas que sean pues, más sostenibles y también sociales, en particular pues, los millennials. En términos de retos, sin duda que estamos viviendo un momento de adaptación a todas estas normativas que, como decías, también esperamos que a lo mejor se retrase un poco, más que nada para darnos tiempo a poder adaptarnos con todo lo que se nos pide, que está muy bien, pero que no deja de necesitar tiempo. Y luego pues el papel realmente de Big Data, ¿no?, y de los proveedores de data, que realmente pues al final pues la industria se está transformando, con lo cual pues aquí temas como tecnología, la digitalización pues son temas que van a ser también los próximos retos, digamos. Muchas gracias, Cristina. Mario, tu visión un poco sobre los tres. Es muy reiterativo. Pero quizás el crecimiento va a haber, efectivamente, lo importante es que crezca bien. Lo que crezca de una forma, bueno, pues ya sabéis, ¿no?, de greenwashing y social washing, ¿no? Los retos también, yo diría que retos, es verdad que yo creo que la taxonomía ha sido, la medioambiental está siendo modelo fuera de Europa, lo cual es interesante. Veremos la social. Fuera de Europa, yo digo, porque es para una inversión diversificada es importante que todo eso avance. Correcto. Yo creo que los retos interesantes es también ver fuera de nuestras fronteras qué va a pasar, ¿no?, con todo esto. Es un campo interesante. Desde que luego. hay que ver hacia dónde va. Y bueno, y luego sobre todo implementar todo esto, también es cómo lo implementamos, como los fondos más grandes, los fondos pequeños, efectivamente, cómo se va a ir haciendo todo esto, cómo se lleva a la práctica, ¿no? Eso yo creo que son las 3 patas fundamentales. Pues muchas gracias, Mario. Y Patricia, ¿cómo lo veis vosotros? Antes, cuando hablabas de esos clientes importantes con los que estáis trabajando, éramos nosotros, uno, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, ¿no? Seguro que sí, ¿no? Sí, sí. Por eso, porque estamos muy pendientes de vuestros módulos de taxonomía y de divulgación. Sí, Pero sí, ¿cómo sí. crees que puede avanzar y cuál va a ser el detonante? Yo creo que, como bien decían antes, la regulación va a seguir siendo clave en el crecimiento. Creo que todo el mundo empieza a estar preocupado con la situación macroeconómica, pero la regulación ya está aquí, entonces creo que vamos a seguir creciendo, como bien decían mis compañeros. En cuanto a los retos, yo también quería, como decía Mario, lo que está pasando más allá de Europa. Yo leí ayer, creo que hay 30 taxonomías en el mundo que se están creando. Y eso está muy bien, pero creo que es un gran reto también. El alineamiento, la armonización y un mínimo de prácticas, de best practices comunes, porque si no, creo que al final muchos operan a nivel global, muchas carteras, muchos fondos, y es muy complicado, va a ser muy complicado también ser capaces de traquear, monitorear y cumplir con la regulación en diferentes jurisdicciones. Entonces creo que eso también va a ser un reto que tiene que ver con la implementación, con cómo luego todo esto lo implementamos a nivel global. Pues bueno, yo quiero dar muchas gracias a todos. Nos vamos a quedar con algunos conceptos que hemos escuchado que yo creo que compartimos todos, como es la formación de a nuestros partícipes de planes de empleo, como es una transición justa en términos de taxonomía climática,
en términos de transición climática. También creo que hemos hablado, por ejemplo, con Cristina, una gran gestora, que nos ha dicho pues, todo el elenco, ¿no?, de lo complicado que puede ser esto llevarlo a la práctica, ¿no? 13.500 ratings, 14 proveedores, categorías de activos no cotizados sobre los que reportan impacto, etcétera. O sea que a la hora de la verdad, en la práctica, todo esto requiere mucho trabajo. Y luego, Patricia, pues que nos tienes que seguir ayudando para que hagamos un copycat ya de los datos de taxonomía, podamos trabajar con ellos de una forma fiable y de los datos de divulgación. Os agradezco a todos mucho vuestra atención y vamos a continuar con la jornada, que nos queda Manuel, que te doy la bienvenida, Manuel, que no te pude saludar antes, y os vuelvo a agradecer a todos vuestra participación. Muchas gracias. Gracias. Esto no lo quito. Muy bien. Pues, ante todo, buenos días y agradecer a Expansiv el que me hayan invitado pues a esta semana de la ISR y a la Fundación Telefónica y a Fonditel, pues que haya hecho esta cesión de este lugar tan emblemático y espectacular. La verdad es que para mí es especialmente un placer ver pues tantas caras amigas, que muchos de ellos creo que no os había visto desde antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, me voy a quitar esto si no os importa, ¿vale? Bueno, la verdad es que cuando me dijeron de hablar con vosotros y clausurar, pues yo creo que de entrada hay que también agradecer mucho a los que me han precedido en el uso de la palabra, porque Fran ha explicado un poco los entresijos de la ley y los ha explicado pues como ella lo hace mucho mejor que yo. Y que en ese grupo de trabajo, que básicamente han estado Economía, hemos estado nosotros, que somos digamos, el ministerio proponente junto con Economía, y también pues Hacienda, que no es poco y que siempre pues pone, dicho sea de paso, su marca en cualquiera de las leyes y no leyes de este país. Y es muy de agradecer también, pues Mario, en efecto, ha desglosado un montón de las cosas que se han ido haciendo con Expansiv y nada más recordar que cuando yo estaba en Ocopen, antes de que tuviera que, por incompatibilidad, pues dejar Ocopen, justamente estábamos embarcados en un tema que ahora, que era pues la ISR en los planes de pensiones de empleo, que ahora va a cobrar pues nueva relevancia, porque no solo tenemos una ley, sino que vamos a tener necesidad de desarrollos reglamentarios. Bien, si acaso recordar, la última vez que recuerdo que hablé en un foro de Expansiv fue pues en IFEMA, en la COP, y entonces era el 10º aniversario de Expansiv. Por lo tanto, si sumamos la pandemia, más o menos debe hacer 12 años que se creó Expansiv. Y en aquel momento recuerdo que quien nos ayudó bastante en lo que pudo, que fue Ramón Jáuregui, pues recuerdo que nos llamaba, a la gente que estábamos en este entorno, nos llamaba la panda. Y nos llamaba la panda porque básicamente, aunque éramos relativamente dispares, digamos, éramos muy pocos. Y claro está, nadie pensaba que podía pensar que 12 años después
el desarrollo que ha tenido Spainsif. Yo recuerdo los números que manejábamos, decíamos, bueno, esto si llega a 10 socios o a 18, ¿dónde vas? Que esto es imposible. Bueno, pues ya habéis superado los 100 y eso es algo de lo que cual alegrarse. En aquel momento la comunidad inversora recelaba mucho, ¿no? Los gestores decían, bueno, esto del ASG resta rentabilidad, es todo muy complicado, hace las cosas, no vamos a poder medir, nos complicáis mucho la vida. Luego las empresas pues nos decían, ¿qué es esto de invertir y de hablar en las juntas de accionistas? Vosotros a cobrar el cupón y una caja de bombones por la asistencia a la junta de accionistas. Doy fe que regalaban cajas de bombones porque algunos bombones me he comido a costa de esto. Y no pasar de ahí. Evidentemente el mundo ha cambiado bastante. Los empresarios te decían, mira, aquí lo más social es dar beneficios y pagar impuestos. Y lo demás nos sobra. Yo creo que esto ha ido cambiando, ha cambiado mucho el mundo y yo creo que en este punto ha cambiado muy a favor. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado la sociedad, cómo interpreta la sociedad la responsabilidad social de las empresas. Ha cambiado mucho más. ¿En qué ha cambiado? Pues yo diría que quizás los principales elementos son, de una parte, que la comunidad científica ha alertado sobre la sostenibilidad medioambiental. Venía alentando desde mucho antes, pero la alerta ya ha pasado a alarma y a alerta roja. Y, digamos, la sociedad a nivel global ha respondido. Como respuesta aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la sostenibilidad como eje de desarrollo. Todo desarrollo debe ser sostenible para que sea de verdad racional, justo, humano. Surge una nueva palabra que de vez en cuando, que sigue de vez en cuando atascándose, que es la palabra inclusión. Y nuestro ministerio es el primer ministerio de la historia que lleva como primera palabra, y eso no es casual, inclusión. Inclusión social es... hay cientos de definiciones, pero yo me quedo con la más simple, es no dejar a nadie atrás. Y la inclusión es reconocer la diversidad de capacidades de las personas y no excluir a nadie. Es igualdad de género. Y bueno, pues ya veremos algunos temas en la ley del impulso para planes de empleo. Habrá elementos nuevos de introducción, digamos, de igualdad de género, como corresponde a algo del siglo XXI. Inclusión también es ingreso mínimo vital. Esta ley yo creo que pasará a la historia porque partió del reto de una pandemia y realmente se hizo en condiciones épicas por videoconferencia. O sea, era impensable que se pudiera lograr conseguir una ley en aquellas condiciones, digamos, en la primavera del 2020. Y se consiguió. Habrá que mejorarla, habrá que ajustarla, pero el cambio ha sido histórico y es un cambio hacia la inclusión. Inclusión también es protección de rentas. Los ERTEs llegaron a cubrir más de 3 millones de trabajadores que, de no haber estado y dar el resultado y ser tan ágiles en la implementación de los ERTEs, no sabemos dónde podría haber ido la economía, pero desde luego hubiera sido bastante más complicada. Recuerdo que en aquellos días, en 2 semanas, se perdieron 600.000 puestos de trabajo, sobre todo personas, digamos, que tenían contratos temporales. Simplemente se declaró la pandemia y a finales de mes teníamos 600.000, especialmente jóvenes, especialmente mujeres, menos. Menos mal que llegaron los ERTEs y pararon aquella sangría. Y además, no solo eso la pararon, sino que ahora, a la vuelta, nos damos cuenta de que, bueno, la verdad es que ha tenido un efecto que evitó un tremendo drama social y laboral en España. Además, sobre inclusión también es crear prestaciones extraordinarias como la de autónomos, que permitió pues que 1,5 millones de autónomos que no tenían ni
ni pensaban que pudieran tener en una situación semejante, pues con el taller cerrado o con el comercio cerrado, que pudieran seguir operando. Y afortunadamente ahora podemos decir, y ya desde hace mucho tiempo, que el número de autónomos no solo decreció, sino que ha aumentado y estamos en límites históricos. Bueno, pues todo esto es lo que nosotros entendemos y creemos que ha calado en el contexto social y en la sociedad como inclusión. Inclusión también es el reto migratorio. Esto en España no está siendo suficientemente considerado. Les transmito solo una idea. Este siglo va a ser, y está siendo ya, la era de las migraciones. Tenemos, por ejemplo, un reto a cortísimo plazo, que es el reto de Ucrania. Nunca en tan poco tiempo hemos tenido que acoger a tal número de refugiados, no ya en Europa, sino en España. Y, bueno, pues creo que este reto, con todos los problemas que haya, pero lo vamos consiguiendo remontar. Digamos, todavía nos quedan muchos meses de afrontar este reto, pero creemos que lo más importante, que era responder rápido, ha ocurrido. Ya tenemos pues bastante más de 100.000 personas con protección temporal internacional, y de ellas, pues a través de los CREADES, de los centros de refugiados, que se han tenido que crear sobre la marcha, pues más de 50.000 personas. El reto de los próximos, en el ámbito migratorio, el reto de los próximos 30 años pasa mucho por la inclusión. Es que necesitamos aproximadamente 8 millones de migrantes para mantener la población activa ocupada a los niveles actuales, y lo que sería aún mejor, pasar de los 20 millones actuales, que no olvidemos que estamos, de cotizantes a la Seguridad Social, que no olvidemos que estamos en máximos históricos, a los 22 millones, que sería un buen objetivo para así cubrir vacantes de nuestro mercado laboral, atraer talento y sobre todo hacer que la economía, digamos, y por ende la seguridad social sea sobradamente robusta para afrontar pues, los retos de este año. Bueno, inclusión, venía a hablar de fondos de pensiones. Inclusión es también que los fondos de pensiones lleguen a todos los trabajadores, sean de grandes empresas o de pymes, sean del sector que sean, no solo de los sectores ricos, y especialmente con el interés en que esto se difunda entre las personas que menos ganan. ¿Cuál es la razón? Lo decía el otro día, lo estudió el Banco de España recientemente y sacó un artículo muy clarificador. La verdad es que el artículo está hecho pues, con un perfil economista estadístico, pero muy bien hecho, y te dice lo que intuíamos de otra forma, y es que las personas que más ganan y que más riqueza tienen, da igual que tengan fondos, que existan planes de pensiones, que no. Digamos, su jubilación la tienen resuelta. Donde sí marcas una diferencia es si logras que las personas que ganan menos de 1.500, de 2.000 euros, que no olvidemos que el salario medio en España son 25.000 euros al año, las personas que están por debajo de la media puedan ahorrar. Y pueden ahorrar, el objetivo que persigue esta ley no es que la gente tenga pensiones de 2.000 euros al mes tras la jubilación, no. El objetivo es que todas las personas, a ser posible, tengan un pequeño complemento adicional de pensión, que sumado con el gran pilar, que es el primer pilar, que es la seguridad social, que complementado con eso, como decía bien Mario, permita pues tener una vida tras la jubilación holgada, razonablemente holgada, sin grandes dispendios, pero razonablemente holgada. Y este es nuestro objetivo. Y por eso hay que desarrollarlo sectorialmente y llegar a los pequeños ayuntamientos, a las pymes, a los autónomos, favorecerles y proporcionarles un buen producto que sea rentable y que además tenga unos costes bajos. Bueno, pues esto es lo que pretende esta ley. Todo esto, todo lo que he comentado, todo es lo que nosotros entendemos como inclusión.
En definitiva, hay que alegrarse porque en estos 12 últimos años de vida de SpainShift el mundo ha cambiado y en el ámbito de la inversión social ha cambiado mucho y a bien. Y aún nos quedan grandes retos en el corto plazo. Bien, ahora, como vemos, la comunidad inversora pues ya no discute si hay que firmar o no los PRIs o si vale la pena o no los ODS. Todo el mundo ya habla de economía circular. Hace unos cuantos años, bueno, cuando se presentó, recuerdo haber visto algunas de estas caras, estábamos cuando se presentó un libro de economía rosquilla, que se llamaba, pues la gente no sabía qué era la economía circular. Ahora ya tenemos hasta leyes que van en esta línea. El net cero ahora se discute, pero yo creo que pasado un tiempo ya será un estándar. Y este cambio además se refleja en algo que es muy importante para nuestro país, que son los fondos, y para toda Europa, que son los fondos Next Generation de la Unión Europea. Estos fondos están apostando por dos cosas que hemos visto ya: transformación digital y transformación energética. La transformación energética es clave para la sostenibilidad. Y esta transformación energética, cualquiera que empiece a hacer números, y todavía faltan muchos números por hacer, se dará cuenta que financiar esta transformación energética dependerá crucialmente del impulso al ahorro para la jubilación de los fondos de pensiones, como motor de financiación en un reto de transformación energética que las finanzas públicas, con ser robustas, por sí mismas no pueden afrontar, porque el reto es de una magnitud o de un orden de magnitud muy elevado. Bueno, pues yo no les contaría mucho más. Creo que si acaso subrayar que en estos cambios que se han producido cambios que han dependido mucho de la comunidad científica que ha alertado, de los medios de comunicación, de la comunicación global que nos ha hecho conscientes de que tenemos problemas de carácter global y, por lo tanto, hay que resolverlos, aunque se resuelvan de forma local, y de agentes como SpainShift que actúan como catalizadores y como referencias en esta transformación. ¿Se cumplen 12 años de SpainShift? Pues yo creo que el balance pues es muy positivo. No diría que es extraordinario, porque nunca hay balances extraordinarios, pero sí un gran balance. ¿Cuál es el secreto de SpainShift? Pues yo creo que está en su ADN desde el origen. Es el consenso. Hay un lema que yo uso bastante que es: si quieres ir deprisa, ve tú solo, pero si quieres llegar lejos, ve con otros. Y esto es actuar por consenso. Y así se ha llegado muy lejos y espero que en los próximos años se llegue mucho más lejos todavía. ¿Hacia dónde avanzamos? Bueno, la ISR ya no es un adjetivo, es un eje de inversión en el ahorro a largo plazo. Por lo tanto, los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública deben ser un referente. Tenemos ley, pero vamos a tener reglamentos, será muy importante. Se reflejará en la ley que está en este momento en debate en el Congreso y en su desarrollo reglamentario. ¿Cuándo va a venir el desarrollo reglamentario? Pues si tenemos ley, que espero pronto, pues espero que desde luego el desarrollo reglamentario va a ser por vía de urgencia y tardará, espero, unos cuantos meses, con lo cual ya es urgente ponerse a trabajar en los borradores de que se quiere recoger en estos reglamentos y, en concreto, específicamente en la ISR. Y, por supuesto, y como bien ha reflejado la ponencia de Mario, pues SpainShift puede aportar y aportará, espero, una opinión a la normativa de desarrollo que tenemos por delante. Y con esto, pues solo agradeceros. Perdonad que no os pueda abrazar a todos los amigos que no os he visto desde hace mucho tiempo, pero hace 10 días pues he estado ahí con el COVID y todavía de vez en cuando toso. Entonces, disculpadme por eso, pero muchísimas gracias y creo que tenemos de aquí a un año muchas noticias y muchos retos en el ámbito de SpainShift. Muchísimas gracias. Ahora
que ya vamos a aprovechar que estamos en la presencia. Aquí estoy. Vamos a aprovechar que estamos presencialmente y ya vamos a tomar un aperitivo, un vino español. O sea que vamos a ir para allá. Muchas gracias. Ah, sí. Joaquín, un segundo. Una foto última.